Nuevamente, muy buenas noches a todos los que están pudiendo conectarse. En breve seguro algunos más se estarán conectando a esta reunión. Y en esta ocasión, Dios mediante, vamos a estar estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis, terminando la parte final de este capítulo 13. En realidad, desde el versículo 11 en adelante, vamos a estar estudiando. Voy a estar admitiendo a algunos de repente que están solicitando. Ahí Nati también se conectó, así que bueno, muchas bendiciones para todos y esperamos el auxilio y la ayuda de Dios para poder estudiar este pasaje maravilloso del capítulo 13 de Apocalipsis. Oramos nuevamente a nuestro Dios. Padre eterno, en esta noche te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos por este medio. Entregamos, Señor, este tiempo de reunión. Entregamos, Señor, todo lo que hablemos. Queremos pedirte un auxilio de tu Espíritu Santo para poder entender este pasaje y poder, Señor, dar un mensaje claro acerca de lo que quieres decir a través de este capítulo 13 de Apocalipsis. Que sea tu bendición sobre cada uno de los que están escuchando. Guíanos en esta ocasión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quisiera arrancar como introducción leyendo una pequeña porción de una confesión que se la denomina la Confesión de Fe de Westminster. La confesión que data allá del año 1647, una época en que las iglesias cristianas de origen protestante, una rama por lo menos de ellas se unieron para expresar lo que ellos creían acerca de la fe. Hay un artículo interesante acerca del entendimiento que ellos tenían sobre la bestia. Me gustaría compartir con ustedes. No hay otra cabeza de la Iglesia sino el Señor Jesucristo, ni puede el Papa de Roma en ningún sentido ser la cabeza de la misma, pero es que es el anticristo, el hombre de pecado e hijo de perdición, que se levanta a sí mismo en la Iglesia contra Cristo y todo lo que se llama Dios. Entonces, saco esta porción que es histórica de la Confesión de Fe de Westminster para compartir un poquito el entendimiento que ellos tenían al respecto de quién era la bestia. El sábado anterior nosotros estuvimos estudiando a este personaje que es la bestia y en este capítulo 13 realmente aparecen dos bestias. La primera que estuvimos estudiando era la que tenía esta característica que les voy a mostrar a continuación, ¿verdad? Cuando Juan dice que él se paró sobre la arena del mar y vio subir una bestia, y la bestia tenía estas características: 7 cabezas, tenía 10 cuernos, en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia tenía la semejanza a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, habíamos estado estudiando de que esta visión está fundamentada en la visión de Daniel 7. La visión de Daniel 7 hace una alusión a una serie de imperios y gobiernos que iban a estar surgiendo en la tierra y que van a ser gobiernos que iban a oprimir al pueblo de Dios. Entre ellos estábamos viendo al imperio de Babilonia, al imperio de Media y de Persia, al imperio griego y finalmente el cuarto imperio, el imperio romano. Después de ese último imperio, el imperio romano, entonces nos habla la Biblia de que el reino sería dado a los santos. Entonces es así de que especialmente hubo una gran efervescencia en el pueblo judío en la época en que estaba en apogeo este gobierno, este imperio, el imperio de Roma, principalmente fundamentados entonces en esta esperanza que hablaba Daniel y que Apocalipsis a través de Juan, en este capítulo 13, nuevamente toma esta imagen, pero a diferencia de Daniel en la cual, en cuya visión habían varias bestias que representaban a estos imperios, en la visión de Apocalipsis es unificado en uno solo.
y dan las características que estuvimos estudiando para la bestia. Entonces el entendimiento de muchos fue de que esta bestia era el anticristo, y este anticristo, o por lo menos el espíritu del anticristo, estuvo desde inicios, desde mucho tiempo atrás ya en actividad, representando a todo un sistema opresor y perseguidor del pueblo de Dios a través de toda la historia, realmente. El entendimiento de la interpretación futurista habla de que al final de los tiempos, una especie de vástago de este reino, de este gobierno que es el romano, o un imperio romano revivido, va a ser de donde surja este personaje que habitualmente se lo suele llamar el anticristo, pero al cual Apocalipsis 13 le denomina con el nombre de la bestia. Entonces, en este capítulo 13, aparte de esta bestia que ya estuvimos estudiando, la primera bestia, está esta segunda bestia. Y el texto es del capítulo 13, verso 11 hasta el verso 18. Entonces, en alusión a esto, y también recordando un poquito de que nos estamos acercando nuevamente a un nuevo aniversario de esta reforma protestante, que fue el momento histórico en el cual Dios también permitió que la luz de la palabra pueda recorrer y pueda nuevamente ser abierta en la iglesia después de muchos siglos de oscuridad, en este caso la iglesia romana. Y los reformadores, y la gran mayoría de ellos, entre ellos Lutero, Knox, Calvino, Melanchthon, consideraban al Papa de Roma como el anticristo. Ese era el entendimiento que ellos tenían. Entonces quizás nosotros podamos tener un entendimiento diferente al respecto, ¿verdad? Pero hay que analizar la perspectiva que ellos tenían también para poder entender muchas de las cosas que hoy en día están justamente sucediendo. Entonces vamos a estudiar esta segunda porción de la palabra de Dios. Versículos 11 entonces al verso 18, que dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Vamos a ver una descripción entonces de esta bestia, una descripción para que ustedes tengan en la memoria. Y esta bestia entonces surgía de la tierra, subía de la tierra, verso 11, y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Verso 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Hasta allí entonces la lectura, y vamos a proceder entonces a tratar de entender esto. La primera característica es que es otra bestia, diferente a la primera. La primera bestia tenía unas características que hablaban de su origen, que era el mar, las características también de los imperios que conformarán o que conforman este sistema político anticristiano, perseguidor de los cristianos, y que será bastante vigente en esta última etapa del tiempo. Pero Juan aquí en esta edición nuevamente ve otra bestia diferente, y la característica es que subía de la tierra, no del mar. Entonces la palabra tierra en el idioma original es la palabra tierra arable. Es decir, es más o menos el surgimiento como algo que crece de la tierra, un crecimiento lento. La otra criatura subía del mar.
El mar siempre en la interpretación bíblica, especialmente en Apocalipsis 17, es tenido como multitud de gentes. La multitud o el mar o la multitud de aguas representa generalmente a las naciones de la tierra. Sin embargo, esta bestia sube de la tierra. Entonces, tengan en cuenta, la primera bestia surge del mar. El mar en griego es talasos, que es el mar Mediterráneo. Pero esta otra, la segunda bestia, surge de la tierra, que nos habla de estas naciones que están alrededor de este mar Mediterráneo. Entonces, ese es cuando hablamos del origen de esta segunda bestia. Inclusive algunos intérpretes he leído, ¿verdad?, de que asocian esta segunda bestia a la tierra de Israel. Eso ya es una especulación, pero bueno, cuando hablamos de tierra, generalmente nos referimos a Israel, pero nos referimos a todo el mundo conocido de ese entonces, que generalmente es esta zona, muy importante para la profecía bíblica del tiempo final. Luego la otra característica es, dice, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y justamente usé la traducción de pequeño corderito, por lo siguiente. La palabra griega es arnión, que significa un cordero pequeño. Entonces, esta segunda bestia es similar o semejante a un pequeño cordero con dos cuernos, un corderito pequeño. Siempre cuando hablamos de cuernos, en el entendimiento bíblico, representa fuerza. Y cuando hablamos de cordero, generalmente nos referimos en principio a Cristo. Cristo en justamente Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice, miré y aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto nos habla acerca de Cristo, de su sacrificio en la cruz, porque es un cordero como inmolado. Luego nos habla de sus 7 ojos, 7 espíritus, que habla justamente del Espíritu de Dios, de la divinidad de Cristo, de que Él está en relación con el Padre y el Espíritu Santo, y también de la omnisciencia y omnipresencia de Cristo. Entonces, al decirnos de que esta criatura es similar a un pequeño corderito, nos habla de una imitación. Entonces, esa es la primera característica de esta segunda bestia. La segunda bestia entonces imita a Cristo en algunos aspectos, pero no es como la metáfora o la visión que utiliza de Cristo, que dice que tiene 7 cuernos. 7 cuernos habla de la fuerza que tiene Cristo, del poder de Cristo. Entonces los dos cuernos nos hablan de que aunque tiene fuerza y tiene poder, no es igual al de Cristo. Hay una diferencia, hay una similitud de la imagen. Por ende, podemos deducir de que esta segunda bestia es una imitadora de Cristo. Otra característica dice, y justamente que la diferencia de Cristo es que habla como un dragón. Entonces, aunque es similar o tiene los cuernos similares a los de un pequeño cordero, pareciera muy parecido a Cristo, pero habla como dragón, porque asocia el lenguaje y el articular una palabra. Una de las características, por ejemplo, de, de la profecía de Daniel, refiriéndose, por ejemplo, al anticristo, se lo describe como una persona arrogante. El cuerno pequeño habla cosas. La visión de Apocalipsis habla de que tiene nombres de blasfemia. Es decir, el discurso está asociado justamente a la arrogancia. Y sobre todo el origen de su autoridad, dice que hablaba como un dragón. Y el dragón, nosotros ya estudiamos en el capítulo 12, versículo 9, y sabemos, esta imagen fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, esta visión del capítulo 13 de Apocalipsis nos describe a una segunda bestia que surge de la tierra, que tiene cierta similitud con Cristo, pero el origen de su autoridad es Satanás. Entonces esto se asocia a Génesis 3, ¿verdad? La serpiente antigua. Ustedes saben de que el dragón en la cultura judía es el símbolo del caos y del mal. Es decir, una bestia similar a Cristo en su, digamos, imagen externa, pero sin embargo una fuente de autoridad totalmente satánica, luciferiana.
La otra característica, dice el verso 12, ejerce todo el poder de la primera bestia a la que normalmente solemos llamarle como el anticristo, tiene autoridad. Y los versículos precedentes hablaban de que la autoridad de la primera bestia fue otorgada directamente de el dragón, la serpiente antigua, una autoridad satánica. Es decir, el dragón, Satanás, le da autoridad a la primera bestia, pero esta primera bestia también le da autoridad a esta segunda bestia, pero dice, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Entonces, es una autoridad o un poder subordinado a la autoridad de la primera bestia. Entonces, similar a Cristo, con una autoridad procedente de Satanás y con un poder subordinado a la autoridad de la primera bestia del anticristo. Esa es la segunda bestia. La otra característica, en este mismo versículo 12 dice, y hace esta segunda bestia a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Entonces habíamos aludido de que los moradores de la tierra iban a dirigir especialmente su adoración, o la palabra griega para adoración es proskuneo, que significa sumisión, un reconocimiento de autoridad. Es decir, esta segunda bestia lo que hace es dirigir hacia la autoridad de la primera bestia. Así como el Espíritu Santo da gloria al Padre y da gloria al Hijo, entonces esta segunda bestia le da, por así decirlo, la gloria a la primera bestia. Entonces cumple como una especie de función similar, pero totalmente antitética de lo que es el Espíritu Santo. Y así se configura entonces una verdadera Trinidad satánica. La Trinidad que nosotros conocemos es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Y la Trinidad satánica está conformada por el dragón, Satanás, la primera bestia, el anticristo, y esta segunda bestia, que también Apocalipsis la describe con otro nombre, la denomina falso profeta. ¿De dónde sacamos esto de falso profeta? Entonces, en breve vamos a estar repasando por qué se lo llama falso profeta. Luego el verso 13 dice así, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, otra característica de esta segunda bestia es que tiene poder para hacer milagros. Nosotros sabemos que la primera bestia hace una burda imitación de lo que es el sacrificio de Cristo, en el sentido de que aparentemente recibe una herida de muerte y luego esta herida es vuelta a sanar. Entonces es una imitación del milagro de resurrección de Cristo. Pero esta segunda bestia también tiene poder para hacer señales. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, dice así la palabra de Dios, y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, la primera bestia, o el anticristo, y de la boca del falso profeta, esta segunda bestia, ahí es donde se la denomina segunda bestia, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces nos habla de un poder y un origen satánico de esta capacidad de hacer señales. Son señales milagrosas que esta bestia segunda o falso profeta va a tener la posibilidad y capacidad de realizarlas para engañar justamente, porque esta es la misión de esta segunda bestia, engañar a las naciones y dirigir el servicio y la obediencia al anticristo. También la palabra de Dios, a través de Cristo mismo, nos habla esto en Mateo capítulo 24, versículo 24, y dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, una de las características de este poder de origen satánico que se opone a Cristo y que en realidad lo que hace es tratar de dirigir y seducir a las naciones y a las personas a servir al anticristo, a esta estructura totalmente satánica, justamente tiene esta característica de hacer grandes señales y prodigios con esta finalidad de engañar, de engañar. Hay una entonces terrible imitación de este poder satánico de lo que dice la palabra de Dios con respecto al poder que tiene Dios.
Es algo similar a cuando Moisés realizaba algunas señales que Dios le permitió hacer cuando tenía que sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. También hubo unos magos que el Nuevo Testamento los llama Janes y Jambres, que imitaban hasta cierto punto este tipo de señales milagrosas. Y el origen de su poder evidentemente era satánico. Luego dice Apocalipsis 13 en el versículo siguiente, engaña, verso 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, la finalidad de este poder que tiene, y tengan en cuenta esto, uno podría decir, este poder es dado por Satanás, claro, fue dado por Satanás, pero también podemos decir en última instancia que Dios permite esta autoridad, Dios da esta autorización a Satanás y también a la primera bestia y esta segunda bestia para que obren su engaño en esta etapa final del tiempo del fin, el tiempo que solemos denominar como la gran tribulación. Grandes señales que imitan los milagros verdaderos. Y aquí es bueno entonces detenernos un poco y analizar todo esto. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 13, Deuteronomio dice así, nos da a nosotros los cristianos señales, cómo nosotros podemos reconocer si algo es verdadero, es genuino, versus algo que puede ser falso. Entonces la Biblia dice en Deuteronomio 13, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio. Habla de que pudiese que en el pueblo de Dios alguien se levante y realmente tenga estos dones. Y nosotros podríamos ver estas señales y decir, no, esto es genuino, esto es verdadero. Pero da otra prueba la palabra de Dios con respecto a esto. Y dice, si se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás, verso 3, oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, es muy relevante y muy importante que cuando nosotros vemos este tipo de señales o prodigios que pueden haber, podrían ser genuinos, podrían ser también imitación hecha por Satanás. ¿Y cómo hacer ese reconocimiento? Es simple y sencillo. Puede ser, es posible de que la persona que realiza alguna señal milagrosa o esta se cumpla, ejercite o haga una profecía que se cumpla y uno puede decir esto es genuino porque se cumplió. La señal no es eso. La señal es entonces que si esta persona realiza una señal, esta se cumple, ocurre el milagro, pero esta persona induce al pueblo de Dios a abandonar a Dios y a seguir a los dioses falsos. Eso debe ser rechazado. O sea que existe una posibilidad de que los milagros que puedan ocurrir o las señales que puedan ocurrir puedan ser de origen también satánico. Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto cuando nos enfrentamos a una tarea de probar si un espíritu proviene o no de Dios. Eso es lo que siempre nos dice el Nuevo Testamento. Probad si el espíritu es de Dios y nos da algunas características que reúne. Entonces, en este tiempo del fin nos vamos a encontrar justamente con este poder satánico que va a tener la capacidad de operar milagros. Y estos milagros van a ocurrir. Y las personas entonces van a decir, esto viene de Dios. Pero el cristiano tiene que estar alerta y saber el origen, reconocer el origen, sobre todo si, aunque se cumpla el milagro, esto induce a la gente a abandonar la palabra de Dios y abandonar el camino de Dios. Esto es señal de que esto es falso. Vamos a las siguientes características. Vamos al verso 15. ¿Qué hace esta segunda bestia? Dice, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos.
Entonces, la primera característica es de que esta segunda bestia engaña a las personas, hace señales, aparenta ser de un origen cristiano, pero realmente su autoridad proviene de Satanás. Muchos de sus milagros son visibles y la gente es seducida y engañada por los milagros que ve. Sin embargo, tiene una sola finalidad, es desviar de adorar al Dios verdadero y llevar hacia los dioses falsos y al mismo Satanás. De tal manera que lo que hace es, dice, según la metáfora que utiliza, hace una imagen de la bestia, de la primera bestia. Y esta imagen cobra vida, habla. ¿Y qué hace? Persigue. Entonces, esta es una característica. Comanda entonces a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la primera bestia. Esta es una imagen extraída específicamente de Daniel capítulo 3. ¿Qué ocurrió en Daniel capítulo 3? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el profeta Daniel, nosotros tenemos que tener en cuenta de que Juan utiliza muchas veces imágenes del Antiguo Testamento para darnos a entender algo. Dice así, vamos a leer el versículo 15. O el versículo 1 podemos empezar y vamos a saltar. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Ahí tenemos dos características interesantes. 60 codos, el número 6, su anchura 6 codos, un segundo 6, ¿verdad? Asociado a esta estatua. Y dice, envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes, los capitanes, oidores, receptores, los del consejo presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Vamos a saltar al verso 4, dice así, el pregonero anunciaba en alta voz, se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír, verso 5, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso 6, y cualquiera que no se postre y adore en la misma hora sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces, esta estructura satánica de este siglo en el que vivió Daniel y que era representado por justamente la cabeza de oro que hace Nabucodonosor, construye una estatua en, en Babilonia y ordena a todas las personas de todo rango, sin distinción, grandes y pequeños, esclavos libres, postrarse y adorar a esta estatua hecha por Nabucodonosor y reconocer entonces la autoridad, esta autoridad que estamos viendo ya en la profecía de Daniel. Entonces es algo similar a lo que vemos en Apocalipsis 13. Esta bestia, la segunda, hace que la gente adore a la primera bestia y es más, erige una imagen de esta primera bestia. Es lo que llamamos la adoración imperial. Aquí les pongo justamente una representación pictórica de este evento de Daniel 3, la estatua de oro y los pueblos que estaban sometidos a Nabucodonosor, entonces teniendo que postrarse, excepto algunos que no reconocieron su autoridad. Sadrach, Mesach, Abednego, los amigos de Daniel. Ahora, este evento no es el primero de la serie. Si nosotros podemos retroceder, los emperadores de estos imperios perseguidores, por ejemplo, Egipto, también decían de sí mismos que eran hijos de los dioses y que debían recibir adoración. Es decir, no es algo nuevo. Siempre fue de esta manera. Si vamos un poco más adelante en la historia, tenemos aquí, por ejemplo, a un emperador romano, este es Augusto César. La efigie de Augusto César era erigida en ciertos lugares, especialmente en Asia, y entonces las personas tenían que hacer la adoración o el servicio al César, la adoración al César. Y justamente fue uno de los más grandes problemas de los cristianos, porque los cristianos no reconocían de que César es el Señor. Esa era la frase que se utilizaba en ese tiempo, ¿verdad? El César, el Kaiser, ¿verdad? Esa es la palabra griega, ¿verdad? El César es el Kyrios, el Señor. Ellos decían, los cristianos siempre reconocieron Jesús es el Señor. Por eso muchos de ellos fueron matados
por no rendir este culto al emperador, que era considerado un dios. Entonces es lo que se llamaba la apoteosis. Si vamos a la historia más reciente, también otros imperios de origen que realmente tenían un poder satánico detrás. Aquí vemos a Hitler en la Alemania nazi, la simbología de la svástica. Aquí también, si ustedes se fijan en esta fotografía real, ¿verdad? Aquí está el águila romana. Esto representaba el imperio romano. ¿Sí? Todo esto tiene un simbolismo de esta bestia, de la cuarta bestia. Y evidentemente Hitler era reverenciado como un dios en ese tiempo también. Aquí vemos otro personaje más actual, ¿verdad? Más reciente, que algunos lo comparan inclusive a una estrella de rock, porque cuando ustedes ven, las estrellas de rock a veces son aclamados por sus seguidores como semidioses. Y este personaje, que le conocemos como el Papa de Roma, también es aclamado por sus seguidores como si fuera un semidios, a tal punto que realmente recibe una especie de adoración. Por eso inicié esta reunión expresando lo que la Confesión de Fe de Westminster enseñaba que los protestantes del siglo XVI creían de este personaje. Lo llamaban el anticristo de Roma. Entonces, si nosotros vamos a la historia, siempre este poder satánico que existió a través de toda la historia, el espíritu del anticristo en los distintos imperios y gobiernos que han regido a la tierra y que fueron anticristianos, trataban de hacer que la gente realmente rinda culto a la bestia. Nosotros pudiéramos entender que la bestia es esa estructura política que tiene un origen también satánico y que trata de subyugar al pueblo de Dios con leyes que son totalmente anticristianas. Otra característica, entonces, también que nosotros podemos leer de este capítulo 13 de Apocalipsis, en el verso 15 le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Es decir, no es solamente que dirige la adoración hacia este personaje que llamamos la bestia o el anticristo, sino que inclusive hace una señal que parece una señal milagrosa de que esta imagen hecha de la bestia cobre vida y que hable y que las personas entonces se sientan engañadas y seducidas diciendo qué tremendo es el poder que tiene este falso profeta, ¿verdad? Evidentemente no lo van a reconocer como falso profeta. Esto es como Apocalipsis lo describe. Sin embargo, estos van a ser reconocidos como líderes religiosos. Es decir, aquí vemos la bestia, el poder político y de gobierno cuyo origen es satánico y que persigue a los cristianos, persigue a la iglesia de la tribulación en el entendimiento que nosotros tenemos futurista de la palabra de Dios. Pero también vemos al poder religioso, la falsa religión que hace y dirige esta especie de servicio hacia esta bestia. Una autoridad religiosa. La religión de antaño siempre fue utilizada para subyugar a las naciones. Por eso es que Cristo no nos habla de un sistema religioso, nos habla de una relación con Él. Por eso decimos, Cristo no es religión, Cristo es una relación con Él. Y el sistema religioso y la religión lo que hace es desviarnos de Cristo y llevarnos hacia esta adoración de esta bestia. ¿Y qué hace esta imagen que habla y que cobra vida? Indica que todos aquellos que no se postren a la imagen de la bestia fuesen muertos, así como lo hizo Nabucodonosor en su tiempo, así como lo hizo el imperio romano con aquellos cristianos que se negaron a reconocer que el César era el Señor, era Dios. Aquellos cristianos también que tuvieron la valentía de confrontarse a Hitler y no reconocerlo como una autoridad y tuvieron que ser perseguidos. Así también en el futuro aquellos que no reconozcan a esta autoridad que va a surgir en el último tiempo y va a gobernar sobre todas las naciones.
y este poder religioso que va a dirigir esta oración hacia esta bestia van a ser perseguidos y también muertos. Esto es lo que dice Daniel y lo que se repite en la historia. Verso 16. ¿Qué más hace esta segunda bestia? Hace que tengan, dice, una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 16. Hace que todos, a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Entonces, esta marca, la que generalmente denominamos como marca de la bestia, y que en esta ocasión realmente no vamos a discutir qué podría ser esta marca de la bestia. Muchas personas hablaron de distintas cosas que representan. Algunos hablaron en su tiempo de los códigos de barras. Hoy en día generalmente hablan de los microchips implantados. Y hay muchas especulaciones al respecto. Vamos a tomar el sentido metafórico de esto. Y el sentido metafórico es, anteriormente cuando uno era devoto de una divinidad, especialmente en ciertas religiones mistéricas, ¿qué hacían los seguidores de este Dios? Se tatuaban el nombre de la divinidad en su frente o en su mano derecha como una señal de devoción a esta divinidad. Entonces, lo que representa esto es de que las personas van a tener una marca o una señal de obediencia a esta bestia y evidentemente eso va a implicar que aquellos que no quieran someterse a la autoridad de la bestia y vivan en este tiempo del fin, van a ser perseguidos, van a ser perseguidos. Entonces, independientemente de lo que pensemos que es esta señal o esta marca, lo que representa es una señal de obediencia a esta primera bestia y que la segunda bestia es la que va a promover. Esto no solamente se extiende al ámbito de la devoción o el ser seguidor de alguien. Es interesante, tiene un poder también económico. Verso 17 dice así: y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tres cosas. Puede ser la marca, puede ser el nombre de la bestia, entonces el nombre de la bestia, o puede ser el número, un número asociado a este nombre. El que no tenga esta marca de obediencia o de, digamos, de sumisión a esta autoridad satánica, no va a poder ni siquiera comprar ni vender. El acto de comprar y vender siempre está supeditado a la libertad del hombre de poder ejercer el manejo de su economía. Sin embargo, aquellos que viven en ese momento no van a poder hacerlo si no tienen esta marca o este sello o este nombre, el nombre de la bestia, el número de su nombre. Algunos estudiosos por eso decían de que realmente esta marca de la bestia era la efigie del emperador que estaba en la moneda romana. Eso también es una especulación. Otros hablan de que es un sistema informático o informatizado que va a controlar todo lo que es el movimiento económico. Entonces la autoridad de la bestia no solamente abarca lo religioso, sino también subyuga la economía. Imagínense una sociedad en la que la gente no pueda realizar ninguna transacción comercial si no está sujeta o sometida a la autoridad de la bestia, a la autoridad del anticristo. Por eso, hermanos, va a ser realmente terrible, como siempre lo fue a través de la historia, aquellos cristianos que no reconozcan esta autoridad satánica, tanto en el Antiguo Testamento ocurrió con los judíos, en el Nuevo Testamento con los cristianos, y en el futuro también con la gente que viva en el tiempo del fin, ocurrirá lo mismo. No podrá comprar, no podrá vender, y será perseguida tanto por la primera bestia, el anticristo, como la segunda bestia, este falso profeta. El poder económico, el poder político, el poder religioso, totalmente sometido a la autoridad de Satanás. Y luego finaliza este capítulo diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre. Y su número es 666. Entonces, esta es una imagen sacada de la misma historia de Daniel 3, donde esta estatua tenía su asociación con el número 6. Entonces, ¿qué representa este número 666? Algunas traducciones traen no 666, sino 616. Eso depende mucho de la copia que se utiliza, ¿verdad? Pero habitualmente nosotros más utilizamos esta versión que dice 666.
El número 7 siempre está asociado a Cristo, por eso 7 habla del Cordero, uno de los versículos que leímos, el Cordero que tiene 7 cuernos, 7 ojos. El número 7 habla de plenitud y de perfección. Sin embargo, el número 6 representa al ser humano, a la humanidad, al aspecto que no llega a la plenitud. Entonces esto casi llega a la plenitud, 7, pero no alcanza. Entonces, ¿de dónde se origina esto? Es el origen del poder humano, el poder político, el poder económico y religioso que se alían con Satanás para tratar de destruir al pueblo de Dios. Ahora, esto también puede aludir a una forma de interpretar la Biblia que era utilizada en la literatura apocalíptica, que es la gematría. ¿Qué es la gematría? Vamos a ir a la gematría. Esta es la gematría. En el idioma hebreo, las letras tienen una representación numérica. Por ejemplo, si vamos a la letra Aleph, que es la primera letra, representa el número 1, porque ellos no tenían una grafía para números. O sea, no es como nosotros que usamos los números romanos o los números arábigos para escribir cifras. ¿Cómo escribían ellos los números? Escribían con letras. Entonces, si uno quería escribir 1, era una letra Aleph. Por eso cuando la Biblia dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas es Aleph Crónicas, por ejemplo. Beit o Bet Crónicas, que es la segunda letra, el número 2. Y así se van construyendo. Por ejemplo, el Aleph representa el 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, G 5, Bab 6, Sain 7, Het 8 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacían también los judíos? Agarraban un nombre en hebreo y cada una de las letras la intercambiaban por su número. Sumaban todo esto y daba un valor que ellos llaman gematría. El valor, de gematría de un nombre. Entonces lo que Juan nos está diciendo aquí, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y su número es 666. Entonces una interpretación podría ser de que utilizando este sistema de gematría, esta bestia nosotros podríamos identificarla en el momento en que surja al contar cada una de las letras de su nombre y al intercambiarlas por su valor numérico. Lo único que no sabemos es si va a ser el nombre de la bestia en el idioma hebreo, que tiene una gematría, o podría ser también en el idioma griego, que es en el idioma en que está escrito el libro de Apocalipsis. Por eso es que y ahí hay especulación, ¿verdad? A través de toda la historia, los intérpretes cristianos siempre han querido identificar a quién representa, a qué ser representa entonces este número de la bestia o quién es la bestia. Entonces algunos usaron el idioma hebreo, otros usaron el idioma griego, y así es que yo quiero mostrarles justamente las interpretaciones que han surgido, ¿verdad? Algunos han visto que el 666 representa a Nerón. Esa es una de las interpretaciones más difundidas. Nerón César, su valor numérico equivale al 666 cuando es escrito en el idioma hebreo y reemplazado por su valor numérico. Otros han dicho que era Domiciano, inclusive otro emperador romano, Diocleciano. Algunos han visto a Mahoma, estos son generalmente los intérpretes más historicistas. Mahomet, bueno, una variante de Mahoma con su valor numérico 666. Otros han visto al Papa de Roma, diciendo de que, bueno, el Papa de Roma tiene escrito en su mitra Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, y al reemplazar por su valor numérico también da 666. Otros intérpretes han visto la palabra lateinos, que representa al imperio de Roma, al imperio latino. Otros, entre estos los católicos, han visto que representa el 666 a Lutero. Es curioso también curiosa esta interpretación. Otros más modernos, ¿verdad? Utilizaron de que era Ronald Reagan, ¿verdad? Porque cada una de las letras de su nombre, evidentemente su nombre completo, ¿verdad? Da 666. Y otros inclusive han visto a Bill Gates como el anticristo. ¿Para qué les pongo esto? Para que vean de que es muy difícil a través de toda la historia tratar de encontrar el valor de este nombre. ¿Por qué es tan difícil? Porque se hace tan complicado
porque probablemente aquellos que vivan en el tiempo en que surja esta bestia, sí van a tener la capacidad de poder contar su nombre y identificar, no solamente por el número, sino por las características que va a tener este ser o esta persona que sea el anticristo y el falso profeta que le va a secundar. En este capítulo, y con esto vamos cerrando, hay una parodia. Parodia es como una especie de imitación burda de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:11 hay una parodia de la naturaleza de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta segunda bestia tiene cuernos similares a los de un cordero. En este capítulo también hay una parodia de los sufrimientos de Cristo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Este anticristo, primera bestia, sufre una herida de muerte y que es luego sanada. Un sufrimiento, una mortandad, una muerte, no sé si es real o fingida, pero que va a asombrar a la gente y va a decir, esto es realmente de Dios. Y también hay una parodia del poder de Cristo, porque Cristo hizo la mayor de las señales, que era la señal del profeta Jonás, su muerte y resurrección. Y esta bestia, esta segunda bestia y la primera también van a hacer grandes señales de tal manera que aún hacen descender fuego del cielo, dice. Imitar el poder que tenía Elías el profeta, el poder que van a tener los dos testigos en el tiempo del fin. Una parodia entonces de la naturaleza de Cristo, de los sufrimientos de Cristo y del poder de Cristo, una burda imitación. Entonces, si nosotros recapitulamos todo esto, esta bestia, la segunda, va a tener las siguientes características. Va a ser muy semejante a Cristo. Quizá va a ser muy humilde, muy sencillo, va a caer bien a todas las personas, pero va a tener un origen que viene de Satanás. Va a tener una autoridad que proviene de Satanás y va a inducir a las naciones a adorar al anticristo o al rendir culto al anticristo. Va a tener inclusive capacidad de hacer grandes señales muy similares a las señales de los profetas, pero van a tener una finalidad, es engañar a las naciones. Y no solo engañarlas, subyugarlas, de tal manera a perseguir a aquellos que no se sometan a esta autoridad. También va a tener una autoridad en el sentido de que va a tener gente que es muy devota, seguidora, miles de seguidores, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y que van a adorar y van a tener la marca de la bestia en sus manos derecha o en su frente. Y va a controlar inclusive el poder económico, impidiendo que la gente pueda ejercitar su libertad. Estas son las características de esta segunda bestia. Independientemente entonces de que nosotros identifiquemos a esta segunda bestia o la asociemos a algo o a alguien, lo que representa es un poder religioso de origen satánico, una religión falsa cuya única intención es realmente rendir culto a Satanás, dirigir a las personas de tal manera, tan sutil, de que va a parecer algo cristiano, pero no lo será. Su finalidad es inducir a las personas a adorar a Satanás. Concluyo con este versículo de quien fuera en un tiempo un gran perseguidor del pueblo de Dios, pero que al final también reconoció la soberanía de Dios. Este fue Nabucodonosor, el que hizo esa estatua y el que persiguió también a aquellos que eran creyentes de Dios. Pero al fin de los días, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno. Aquí Nabucodonosor reconoce y da la bendición a Dios, le da la alabanza, le da la gloria al único que es eterno y cuyo reino es un reino eterno y cuyo reino permanece de generación en generación. Este gran hombre, poderoso monarca de uno de los más grandes imperios de la historia, reconoce de que el verdadero dominio pertenece a Dios.
y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Es tan poderoso nuestro Dios que aún los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Él. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Él ejecuta su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Nadie puede detener su mano. Ni siquiera la bestia podrá, ni siquiera la segunda bestia podrá. Al final de todo, el único que va a tener el dominio eterno es Cristo. Y aunque ellos quieran detentar este dominio y este gobierno, en algún momento van a tener que reconocer que el verdadero reino pertenece a Dios. Ni decirle qué has hecho. Nadie puede decirle a Dios qué haces. Dios es verdaderamente el soberano. Y al final de los tiempos esto va a ser muy evidente, muy evidente. Bien, de esta manera entonces llegamos al final de esta noche. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y que el Señor te pueda fortalecer, animar a ser fiel a Dios, aun a pesar de todo lo que se venga, aun a pesar de toda la persecución que pueda haber, de todo aquel poder satánico que a veces quiere subyugar y someter al pueblo de Dios. Nosotros tendremos la victoria final sobre el mal. El reino va a ser dado a los santos del Altísimo y ellos ejercerán este reino por siempre. Oramos y la bendición de Dios sea sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.